Índice. 1. Conceptos. 2. Historia y propósito. 3. Funcionamiento de Flex. 4. Funcionamiento de Bison. 5. Ventajas y limitaciones. Y 6. Usos prácticos de Flex y Bison. ¿Qué es Flex? Es una herramienta que genera analizadores léxicos, encargados de dividir el código fuente en tokens, usando patrones definidos por expresiones regulares. Es como un detector de palabras clave. Divide un texto en pedazos pequeños llamados tokens. Por ejemplo, números, palabras, símbolos, para que se puedan entender más fácilmente. Ahora, utilizando un ejemplo analógico de la vida real, imaginemos que el cajero del supermercado es como Frex. En este momento tienen una banda transportadora llena de productos, en la cual van a pasar una caja de cereal, un paquete de arroz, un bote de leche, una manzana y un objeto extraño que no tiene código de barras. El cajero pasa uno por uno los productos por el lector. Como Frex recorre el texto. Para cada producto hace lo siguiente. Uno, reconoce qué es cereal, leche, fruta, etc. 2, le asigna una categoría o código. 3, lo pasa a la lista de compra, tokens. Así trabaja Frex. El texto fuente es como la banda llena de productos. Frex escanea cada parte del texto, como el cajero con los productos. Usa reglas, expresiones regulares para reconocer qué tipo de palabra es. Número, palabra clave, identificador. Cada palabra reconocida se convierte en un token, igual que cada producto se convierte en una línea del ticket. Y si ve algo que no reconoce, igual que el cajero se detiene si ve un objeto sin código de barras. Frex también puede marcar un error léxico si encuentra algo que no coincide con ninguna regla. Resultado final. El cajero produce un ticket con los productos clasificados. Frex produce una lista de tokens con el contenido del código fuente. En resumen, Frex es como un cajero automático para texto. Va leyendo línea por línea, decide qué es cada cosa, palabra clave, número, símbolo, y lo convierte en piezas que un compilador pueda entender. ¿Qué es Bison? Es una herramienta que genera analizadores sintácticos, responsables de validar que los tokens producidos por el analizador léxico sigan las reglas gramaticales del lenguaje. Es decir, es el organizador que toma esos tokens y verifica que sigan las reglas del lenguaje. Si todo está en orden, puede decidir qué hacer con ellos, cómo ejecutar un comando o calcular algo. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, analógico, ya dijimos que Frex es como el cajero del supermercado. Escanea y clasifica productos, tokens. Ahora Bison es como el chef en la cocina, que usa esos productos para preparar un platillo siguiendo una receta. Gramática. Situación. Después de pasar por el cajero Frex, se tiene en la mesa los ingredientes, que son los tokens. Ahora entra Bison, el chef con la receta. ¿Qué hace Bison? Uno, toma los ingredientes, tokens, ya clasificados por Flex. 2, consulta su receta. Por ejemplo, para hacer hot cakes necesita 2 huevos, una taza de harina, una taza de leche. 3, verifica que el orden y la cantidad de ingredientes sea válida. Sintaxis correcta. 4, si todo está bien, prepara el platillo. Ejecuta una acción como calcular una expresión, construir un árbol de sintaxis o compilar una instrucción. 5. Si falta algo o hay un ingrediente fuera de lugar, lanza un error de receta. Error de sintaxis. Comparación directa de la analogía entre Frex y Bison. En la siguiente tabla podemos observar dos columnas. En la primera está el elemento en la analogía y en la segunda es el equivalente en compilación. 1. Ingredientes clasificados, que son los tokens generados por Frex. 2.
Chef, que es Bison, el analizador sintáctico. 3. Receta, que es la gramática, es decir, reglas del lenguaje. 4. Platillo terminado, es decir, acción sintáctica. Es ahí donde se ejecuta y compila. Y 5. Error en ingredientes, es decir, error de sintaxis. En resumen, Flex separa y etiqueta las palabras como un cajero. Bison organiza esas palabras siguiendo una estructura lógica, como un chef con una receta. Si el texto o la receta tiene errores, Bison los detecta y no puede continuar. Historia y propósito de Flex y Bison en la construcción de compiladores. Flex y Bison son herramientas fundamentales en el ámbito de análisis léxico y sintáctico. Son etapas clave en la construcción de compiladores. Stephen C. Johnson desarrolló Jack en AT&T Bell Labs para generar analizadores sintácticos basados en gramáticas. Mike Les y Eric Smith crearon Lex para generar analizadores léxicos usando expresiones regulares, complementando a Jack. Flex fue desarrollado como una versión más rápida y portable de Lex. Bison, parte del proyecto GNU, se creó como una implementación libre y extendida de Jack. Todas estas herramientas se convirtieron en estándares para construir compiladores, intérpretes y procesadores de lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre el propósito de Flex y Bison. Su propósito principal es facilitar la creación de compiladores e intérpretes mediante la automatización de tareas repetitivas y complejas relacionadas con el análisis léxico y sintáctico. Primero vamos a lo que es el análisis léxico. Flex, que es identificar patrones en el texto de entrada y convertirlos en tokens, las unidades mínimas significativas de un lenguaje como palabras clave, identificadores o símbolos. Luego tenemos el análisis sintáctico, Bison. Aquí es construir un árbol sintáctico, validar si una secuencia de tokens cumple las reglas de una gramática definida. Esto permite entender la estructura del programa de entrada y preparar el camino para su interpretación o compilación. Funcionamiento de Flex. Flex es una herramienta utilizada para generar analizadores léxicos, también llamados escáneres o tokenizadores, como parte del proceso de construcción de un compilador. ¿Qué es un analizador léxico? Es el componente de un compilador encargado de leer el código fuente como una secuencia de caracteres y agruparlos en unidades significativas llamadas tokens, como palabras clave, identificadores u operadores. ¿Qué hace Flex? Flex lee un archivo de entrada que contiene reglas léxicas definidas como expresiones regulares y genera automáticamente un programa en C que implementa un analizador léxico. Este analizador puede integrarse luego con otras herramientas como Jack o Bison, generadas analizadores sintácticos. ¿Qué hace cada componente en Flex? ggText es una variable especial que contiene el texto que coincide con el patrón actual, es decir, cuando el analizador encuentra una palabra o símbolo que coincide con una regla que hemos definido, ese texto se guarda en la variable. ggLex es la función principal del analizador léxico. Su tarea es leer la entrada, identificar los patrones y ejecutar las acciones que se definieron para cada uno. Patrones o expresiones regulares. Los patrones son reglas escritas con expresiones regulares que definen cómo son los tokens que queremos reconocer. Esto incluye cosas como números, palabras clave, identificadores, símbolos, etc. Cuando se utiliza Flex, lo primero que se hace es procesar un archivo que contiene las reglas léxicas, es decir, los patrones que definen los distintos tokens. Al ejecutar Flex sobre ese archivo, se genera automáticamente un nuevo archivo llamado lex.yy.c. Este archivo es un programa en lenguaje C que ya contiene todo el código necesario para analizar el léxico, basado en las reglas que escribimos. Es como una traducción automática de nuestras reglas léxicas a código C. Y por último, después de tener el archivo, se debe compilar con un compilador de C como GCC
Al compilarlo, se crea un programa ejecutable que puede leer una entrada, analizarla y reconocer los tokens definidos. Una de las ventajas de Flex es que tenemos una buena automatización de análisis, al igual que una buena compatibilidad y eficiencia, y que la flexibilidad es muy buena. Igual tenemos desventajas, ya que tenemos un limitado al análisis léxico, una complejidad en grandes proyectos y el soporte. Estructura de un archivo. Un archivo .y se divide en tres secciones principales, separadas por líneas que contienen solo dos porcentajes. En primera instancia tenemos las bibliotecas. Aquí se van a colocar todas las bibliotecas básicas que necesita el programa, como las que permiten mostrar información en pantalla o trabajar con memoria. En segundo, en la declaración de tokens, aquí le damos un nombre a cada tipo de palabra o símbolo que vamos a reconocer, como number para números o plus para el símbolo más. Para la declaración de tipos, aquí vamos a indicar qué tipo de dato devolverá cada regla. Por ejemplo, si una expresión matemática va a dar un número, le decimos que su tipo va a ser de tipo entero. En las reglas de gramática, contendrá todas las reglas de producción que describen cómo se combinan los tokens para formar estructuras válidas, ya sea en la producción o en las expresiones semánticas. En un archivo de análisis léxico o sintáctico, las bibliotecas nos permiten usar funciones básicas de C. Luego, declaramos tokens para reconocer las palabras claves o símbolos que queremos detectar. Finalmente, con los tipos, le damos un significado a las reglas que definimos, como indicar que una expresión devuelve un número. Funcionamiento de Bison. Definición de la gramática. Bueno, esta se escribe en un archivo con la gramática del lenguaje. Define las reglas que deben seguir las construcciones del lenguaje. El funcionamiento de Bison implica la conversión de una gramática independiente del contexto en un programa que analiza esa gramática. Este proceso generalmente involucra tres secciones: declaraciones, reglas gramaticales y código de usuario, que es opcional. Bison, junto con Flex, usa una herramienta para generar analizadores léxicos. Es fundamental para el desarrollo de compiladores y otros programas que manejan entrada estructurada. Generación del analizador. Ejecutar Bison sobre el archivo .i genera un archivo C, por defecto i.tab.c, que contiene el analizador sintáctico. La generación del analizador en Bison es el proceso mediante el cual Bison toma una gramática formal, escrita en un archivo .i, y produce automáticamente el código fuente de un analizador sintáctico, típicamente en lenguaje C. ¿Qué implica esta generación del analizador? Tenemos lo que son las entradas, un archivo .i con la gramática del lenguaje, opcionalmente un archivo .l con las reglas léxicas usando Flex. Bison analiza la gramática y genera i.tab.c, que es el código fuente en C del analizador sintáctico. i.tab.h, definiciones de tokens. Estas son útiles para conectarlo con el analizador léxico de Flex. Este código generado puede leer una secuencia de tokens, por ejemplo de Flex, y verificar si siguen las reglas del lenguaje. Ejecutar acciones C, como imprimir, almacenar, evaluar, etc. Al compilar y ejecutar el código generado, tenemos un programa que puede analizar sintácticamente cualquier entrada que siga las reglas definidas. Es útil para construir compiladores, intérpretes, evaluadores, expresiones, etc. En el caso de escribir el analizador léxico, se usa una herramienta como Flex para definir cómo se identifican los tokens en la entrada. El analizador comienza a leer la entrada token por token. Compilar y ejecutar. Combinar el archivo de Bison y el léxico en un ejecutable. Alimentar el analizador una entrada válida para procesar y evaluar. En el contexto de Bison, compilar y ejecutar significa transformar la gramática que definimos en un archivo .i
en un programa ejecutable que pueda analizar texto de entrada según esa gramática. Es el proceso de convertir tus archivos fuente en un programa ejecutable. Bison transforma la gramática archivo.i en código C. Esto genera i.tab.c, que es el código del parser, y .tab.h es el encabezado con tokens. Esto genera lets.ii.c, que es el código de Letser, que es el analizador léxico. Durante la ejecución, el usuario ingresa una expresión, ya sea por teclado o desde un archivo. El flex analiza los símbolos y envía los tokens al parser. El Bison valida la estructura de los tokens usando la gramática. Si todo es correcto, realiza las acciones definidas, ya sea como imprimir, calcular, etc. Y tenemos un programa que recibe texto de entrada, lo analiza según reglas gramaticales y puede actuar sobre esa entrada, por ejemplo, evaluarla o traducirla. Y bueno, en la parte de ventajas tenemos lo que viene siendo como primera es la automatización de análisis léxico y sintáctico, ya que pues FlexiBison permiten automatizar dos tareas fundamentales en la construcción de compiladores, ya que por su parte Flex genera analizadores léxicos automáticamente a partir de expresiones regulares, lo que simplifica pues mucho el proceso de tokenización. Y por otro lado, Bison genera analizadores sintácticos a partir de gramáticas, eliminando la necesidad de escribir manualmente el código para el análisis sintáctico. De ahí viene la otra, que es integración fluida. Una gran ventaja es que tanto Flex como Bison están diseñados para trabajar juntos, por lo cual Flex se encarga de identificar los tokens y Bison de procesar las reglas gramaticales correspondientes. Esta integración permite construir analizadores de forma más ordenada y eficiente. De aquí viene lo que viene siendo el otro punto, que es su eficiencia, ya que pues el código generado por estas herramientas es eficiente y capaz de manejar grandes volúmenes de entrada con un buen rendimiento. Otra ventaja es que tiene portabilidad. Son compatibles con múltiples sistemas operativos y pues entornos, lo cual facilita el desarrollo multiplataforma. Además, tiene un soporte para gramáticas complejas. Bison admite gramáticas libres de contexto, lo que permite trabajar con estructuras más complejas en los lenguajes de programación. Y por último, tenemos que es estándar y ampliamente documentado, ya que pues Flex y Bison son herramientas duras, ampliamente utilizadas y documentadas, lo que facilita encontrar ejemplos, documentación y pues lo que viene siendo soporte en la comunidad. En la parte de desventajas tenemos lo que viene siendo como primera curva de aprendizaje. Una de las principales desventajas es que pueden resultar difíciles para las personas que aún no han utilizado este tipo de herramientas, y esta es una barrera para los principiantes. También es que tiene una depuración compleja. El código generado no es fácil de leer ni depurar, vaya. Esto complica identificar errores en la gramática o en las expresiones regulares, lo cual puede ser pues frustrante a la hora de desarrollar. La otra es que pues tiene restricciones en gramáticas. Aunque pues Bison soporta gramáticas libres de contexto, no puede manejar gramáticas más complejas que requieran otras capacidades. Y pues Flex por su parte tiene dificultades para manejar patrones que involucren múltiples estados o contextos. Otra es su integración con otros lenguajes, ya que pues Flex y Bison están pensados principalmente para C y C++, por lo que se usan en proyectos modernos con otros lenguajes como Python, JavaScript, pueden estar pues limitados. También que pues su generación de código es monolítico, ya que pues el código generado no está modulizado, lo cual pues dificulta integrarlo de manera ordenada en proyectos más grandes o en arquitecturas modernas. Y de ahí viene lo que es lo que viene siendo la última desventaja dicha aquí, que es el diseño anticuado, ya que este no aprovecha pues los enfoques más modernos como el análisis léxico o el sintáctico incremental, lo cual puede ser una limitación en ciertos casos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Germán Gil Solís y el día de hoy les voy a hablar sobre los usos prácticos de FlexiBison. Estas son herramientas fundamentales en la creación de lenguajes, compiladores y analizadores, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente. Estas herramientas nos ayudan a dividir el análisis de texto en dos etapas, la léxica y la sintática. Como primer punto a abordar, empezamos con la creación de intérpretes. A esto me refiero que son programas que leen y ejecutan instrucciones directamente, sin la necesidad de compilarlas. Aquí Flex identifica palabras clave y símbolos, mientras que Bison define cómo se interpretan. Un ejemplo de esto puede ser crear un mini intérprete para una calculadora de operaciones básicas. Pasando al número 2 son los validadores de formato o sintaxis. A esto me refiero que comprueban que un archivo o entrada siga una estructura correcta. Por ejemplo, verificar que un archivo CSV esté bien formado o que un código HTML no tenga errores de cierre. Lo que haría Flex es identificar los elementos como comas o etiquetas en tu código y Bison verifica el orden correcto. Ahora, en creación de lenguajes personalizados o DSL, Domain Specific Languages, que sirven para tareas concretas como scripts de configuración, reglas de negocio, entre algunas otras. Un ejemplo puede ser que Flex detecta las palabras del lenguaje y Bison interpreta su significado de acuerdo a la gramática definida. Para finalizar, el análisis estático y dinámico. Como sabemos, en el desarrollo de software es útil hacer análisis estático, que es antes de ejecutar el código, y dinámico, que es durante la ejecución del código. Esto pues sirve para detectar errores, optimizaciones o problemas de seguridad. FlexiBison ayudan a recorrer y entender el código para analizarlo. Continuamos con más ejemplos prácticos para FlexiBison. Ahora tomando en cuenta automatización, seguridad y red. Iniciamos con sistemas de automatización. Pueden ser útiles en sistemas donde se automatizan tareas mediante scripts o lenguajes internos. Por ejemplo, en herramientas de integración continua o entrega continua, donde se interpretan comandos específicos y nos ayudan a definir sintaxis para estos comandos. Pasando a seguridad y auditorías, en sistemas críticos se pueden usar para hacer auditorías de seguridad, analizando logs o scripts. Podemos validar comandos permitidos y detectar patrones maliciosos. Por ejemplo, bloquear ciertos scripts sospechosos o mal estructurados, lo cual en su momento llega a dar brechas de seguridad. Siguiendo a analizadores para protocolos de red. También, pues, FlexiBison sirven en redes para crear analizadores de protocolos como HTTP o DNS. Flex identifica las partes del mensaje y Bison se asegura de que sigan la estructura del protocolo. Esto es clave para crear firewalls, sniffers o depuradores de red. Para concluir, el flujo básico de FlexiBison es sencillo pero poderoso. Como ya mencioné en algunas partes en esta presentación, Flex se encarga del análisis léxico, es decir, de dividir el texto en tokens, como palabras, símbolos o números, y Bison toma esos tokens y los analiza sintácticamente, o en otras palabras, verifica que sigan las reglas de una gramática. Estas herramientas, aunque tienen muchos años, siguen siendo muy útiles en áreas clave, como compiladores, lenguajes, redes y seguridad. Muchas gracias, profesor y compañeros. Esperamos haber dado a entender, aunque sea la mayor parte del tema. Y pues gracias por su atención. Pónganos 10, por favor.